Soy Evelio Sánchez, como ya he dicho, soy arquitecto y suelo presentarme diciendo que soy un apasionado de la tecnología, aunque los que me conocen y algunos de los que me quieren lo que dicen es que soy un poco friki. De hecho, dicen una cosa bastante más fuerte, pero la idea general es esa, que la tecnología es algo que está muy presente en mi vida y tanto tecnología como arquitectura, con lo cual pues necesariamente tenía que en algún momento acabar confluyendo. Junto con dos de mis compañeros arquitectos, Rafa Tenorio y Rogelio Carballo, cada 15 días, más o menos, un par de veces al mes, como ya ha avanzado Leonardo, hablamos de BIM y de tecnología en BIMRAS. Llevamos ya 3 años de trayectoria y espero que muchos más por delante. Y bueno, evidentemente, si alguno no nos conoce, corran a buscarnos en redes sociales para escucharnos hablar entre nosotros. Y para hablar, sobre todo, para escucharnos hablar, conversar con algunos de los miembros más relevantes del mundo BIM hispano, porque, bueno, de momento estamos restringidos al español que manejamos con fluidez a veces y tratamos de traer a nuestro programa pues la gente que tiene más cosas que decir en el mundo de la tecnología relacionada con el sector de la construcción y, sobre todo, lo he dicho en más de una ocasión, en más de un foro, tratamos de llevar a la gente que nos interese y con la que nos apetece charlar. Pero siempre dentro del mundo del BIM hispano. BIM hispano que, bueno, también tratamos de recoger semana a semana en el ranking BIMfluencers Top Hispano, donde incluimos cuentas que hablan de BIM en Twitter y que consideramos, bueno, que son las más influyentes o las que más contenido comparten al respecto. Y les comento esto porque, como no podía ser de otro modo, pues hay múltiples nacionalidades dentro de este listado, de este ranking que mantenemos semana a semana y bueno, sin ir más lejos, pueden ver ahí a un orgulloso representante de venezolano como es Francisco Civitillo, al que bueno, desde aquí saludo enormemente. Además del podcast, la publicación semanal de BIMfluencers y Top Hispano y otras varias actividades bueno, de las que pueden estar al tanto, aprovecho la ocasión para decirles que se suscriban, de las que pueden estar al tanto si se suscriben a nuestra lista de correo. BIMRAS es responsable de un servicio de alertas de empleo BIM Job Offers desde hace más de 2 años. Y bueno, este es un poco el tema que voy a aprovechar como excusa para la presentación. Desde BIM Job Offers enviamos cada día a más de 70, bueno, perdón, a unos 700 suscriptores una oportunidad laboral directamente a su celular. Esta oferta la hemos seleccionado previamente siguiendo criterios de calidad que bueno, hemos establecido internamente en BIMRAS, con criterios de calidad que consideramos adecuados para compartir esa oportunidad de trabajo y, como digo, puntualmente llega todos los días, de lunes a viernes, al celular, al teléfono móvil de nuestros suscriptores. Esto, aunque parezca que sí, no se lo cuento para hacer publicidad de nuestros servicios, que también, claro está, sino porque en estos 2 años de publicación diaria de una oferta BIM en BIM Job Offers, estos 2 años de publicación continuada de una oferta de empleo BIM, nos ha permitido asistir a una evolución del mercado laboral BIM que recientemente hemos compartido en un episodio del podcast y que pensamos que da unas pistas muy interesantes, o bueno, que nosotros hemos leído en una clave de futuro que me parece, bueno, que hoy quería compartir con ustedes y que me parece que da un poco de la idea de cuál es el camino que está tomando esta forma de trabajar que bueno, para los que estamos dentro no resulta novedosa y a veces nos sorprende que para otros sí resulte más novedosa. Yo lo decía hace poco en otro foro, el primer modelador BIM que instalé ni siquiera se llamaba modelador BIM, era un programa de arquitectura 3D, año 96, 97, la versión creo recordar que era 14 FT o la 15 FT de Allplan y desde entonces pues ha llovido bastante, se me ha blanqueado bastante la barba y se han caído unos cuantos pelos de mi cabeza, con lo cual no deja de sorprenderme que a día de hoy todavía consideremos que esto es una tecnología novedosa. Pero bueno, de lo que quería hablarles es de esas pistas que nos ha dado la oportunidad de trasladar todos los días a nuestros suscriptores una oferta de trabajo porque nos está indicando tendencias o un camino que nos parece
que alumbra, por un lado, la normalización del tipo de trabajo que hacemos, por otra parte, convierte en habitual esto de lo que hablamos. Bien es cierto que de vez en cuando sacamos la cabeza fuera de nuestra burbuja BIM y nos damos cuenta de que todavía queda mucho camino que hacer, todavía queda mucho trecho que recorrer y todavía queda mucho, como dice mi buen amigo Manuel García Navas, mucho que evangelizar en este campo. En fin, que de esto es de lo que quería hablarles. Si se fijan en esta imagen, les indico, es la imagen de un despacho de arquitectura de los años 40. Si los cuentan, creo recordar que, bueno, creo recordar, no, lo tengo anotado, hay 20 personas alrededor de los tableros de dibujo. Por supuestísimo, son todos varones y por supuestísimo, todos con corbata. Bueno, pues años 40 era otra época. Pero lo que es llamativo es que 20 personas están encima de sus tableros de dibujo reproduciendo, no solo diseñando, sino reproduciendo en sus tableros los planos, la información que necesitan para ejecutar sus edificaciones, sus creaciones. Esta otra imagen que les traigo es una imagen de un despacho técnico en los años 80, 40 años después de la imagen que les he planteado, y es un despacho, bueno, en este caso no es un despacho de arquitectura, es un despacho, creo recordar, de la British Automobile, no sé cuántos. Es un despacho de diseño de vehículos. Si se fijan, bueno, lo primero que llama la atención es que, bueno, ya no son 20, son prácticamente 10, pero lo que realmente llama la atención y lo que, bueno, a algunos nos arranca alguna sonrisa son los equipos con los que trabajan, equipos con monitores enormes, tabletas gráficas que ocupan prácticamente la totalidad de la mesa y si se fijan un poquito más podrán ver incluso algún modelo 3D de un vehículo que estaba en ese momento en diseño. Desconozco a qué despacho o qué empresa es la que está al cargo de este diseño, con lo cual no puedo darles muchos más datos, pero sí vemos que, por supuesto, siguen siendo todo hombres, varones, por supuesto, siguen siendo obligada la corbata, por cierto, pero hemos visto que las herramientas ya han cambiado. Como decía, las personas también han cambiado. Prácticamente la mitad del personal que había 40 años antes y posiblemente los proyectos que estén desarrollando serán, sin posiblemente, es bien seguro, muchísimo más complejos que los proyectos que se resolvía por parte del anterior grupo de especialistas. Si seguimos avanzando, esta imagen, la recuerdo, años 40, años 80, que toca ahora, pues años 2000, años 2020, 40 años después de los años 80, tenemos la imagen de un despacho técnico, pues bien iluminado, un open space tradicional, todo el mundo con la cabeza dentro de su cubículo y mirando para su monitor. Curiosamente, aquí ya la corbata no es obligatoria y curiosamente también empezamos a ver mujeres trabajando. De nuevo, el ambiente podríamos abstraernos y decir que es prácticamente el mismo, un ambiente de trabajo concentrado en la labor de cada uno, pero las herramientas ya son distintas. Podemos intuir un CAD ahí en alguno de los monitores, vemos que las pantallas son pantallas planas ya, a nadie se le ocurriría a día de hoy tener un monitor que no fuese con esas características, pero lo cierto es que en lo esencial seguimos en la misma situación. Sí es cierto, insisto, que han cambiado las herramientas, que en este caso la herramienta mayoritaria es CAD, pero básicamente seguimos en lo mismo. Y la pregunta que les lanzo, pregunta que yo creo que podemos debatir con todo lujo de detalles, es ¿consideran que ha habido un gran cambio, un gran salto entre cada una de estas imágenes? Y estoy segurísimo, de que muchos responderán de inmediato. Responderán que sí, que evidentemente, que el uso de la tecnología, que esto ha supuesto un gran salto en la manera de abordar el trabajo, que podemos hacer trabajo mucho más eficiente, podemos hacer... No lo dudo,
Pero si nos vamos a la fotografía de la izquierda, yo creo que por aquel entonces se hacían las viviendas, se levantaban los edificios y ahora también se levantan los edificios y se hacen las viviendas y la gente sigue viviendo en las viviendas que se hacían dibujadas a mano, ha seguido viviendo en los edificios y ha seguido transitando los edificios que se hacían en la tecnología que está en la línea del medio y seguirá habitando las construcciones que salgan del despacho que tenemos a la imagen de la derecha. Como digo, muchos responderán que sí. Evidentemente, el uso de la tecnología ha supuesto un gran salto en la manera de abordar el trabajo. En mi opinión, sin embargo, es una opinión, entiendo que en cierto modo provocativa, no es así. No es cierto que haya habido un gran salto en el uso de la tecnología. Lo que ha habido ha sido una notable digitalización. Ha habido una evolución notable de esas herramientas que asociamos al trabajo realizado. Pero la forma de trabajar es significativamente la misma. Y me explico. Efectivamente, las medidas son más precisas, podemos imprimir copias sin esfuerzo, podemos imprimir PDFs, pero la diferencia entre un plano 2D dibujado a mano sobre papel y un plano 2D dibujado en pantalla con un programa CAD del año 2020 es prácticamente nula, por no decir nula, porque realmente el trabajo, en términos generales, es exactamente el mismo. Como decía, las medidas son mucho más precisas, podemos acotar de forma absolutamente precisa hasta el enésimo decimal nuestros centímetros. Podemos imprimir esas copias sin esfuerzo ninguno, cuando en la imagen de la izquierda pues hacía falta un copista que se encargase simplemente de reproducir una y otra vez el mismo plano. Podemos, como decía, enviar un PDF y enviar ese PDF por correo electrónico y pensar que estamos dando un paso adelante en el uso de la tecnología, que estamos en el camino de eso que llaman la transformación digital, porque hemos conseguido enviar un fichero electrónico, evitar el corte de un árbol y evitar que se utilice papel. Pero ya, mi opinión es que el trabajo, insisto, simplemente se ha digitalizado. Y ahora me gustaría que hiciésemos un ejercicio de imaginación. Doy por hecho que entre nosotros hay buena cantidad de técnicos, con lo cual la parte creativa la doy por supuesta. Y les pido que hagan ese ejercicio de imaginación para pensar, para imaginarse las conversaciones ese viernes por la tarde, acabado el trabajo, en la imagen de la izquierda. Años 40, esos caballeros se retirarán cansados de toda una semana de estar encorvados sobre el tablero y entre una cerveza y otra, entre un trago y otro, seguro que en algún momento habrán comentado el gran avance que supone a día de hoy, años 40, contar con la tinta china. ¿Por qué no? Seguro que alguno de ellos incluso se atrevería a decir que no se imagina cómo podían haber vivido sin la tinta china hasta ahora y lo duro que sería el trabajo antes de ese invento tan maravilloso. Pues es posible. Pero y en la imagen del centro, porque a esos ya nos los imaginamos un poquito mejor, a esos ya diremos, hombre, ¿cómo es posible que se siga en la misma situación? Se reúnen el viernes por la tarde, ese after work, antes de ir con la familia a pasar el fin de semana en su residencia, y más de un compañero que sacará a colación el tema dirá, ¿cómo es posible que se sigan dibujando proyectos a mano? Y lo dirá henchido de orgullo porque él es una persona que trabaja con un CAD que le permite una productividad impresionante y que verá con cierta condescendencia a aquellos que dibujaban a mano. Y probablemente en esta conversación algún compañero le pregunte, oye, ¿tú te recuerdas cómo era eso de dibujar a mano? Qué duro era, qué horror eso de estar rectificando planos con una cuchilla, en fin. Hombre, no, lo que hacemos nosotros, lo que ahora mismo estamos haciendo, años 80, les pongo de nuevo en contexto, años 80, esto de trabajar con los ordenadores, esto es el futuro. No creo que nunca nada se pueda superar. 40 años después, la gente que está en la imagen de la derecha ha eliminado la corbata de su vestimenta, ha normalizado a la mujer dentro del mercado laboral
Y estos no tenemos que imaginárnoslos, porque estos somos nosotros. Bueno, o sí tenemos que imaginarlos, porque nosotros dentro de esto somos, en cierto modo, una rara avis que trabaja con otro tipo de tecnologías. Pero, en fin, no dejamos de ser nosotros mismos. Somos esos chavales, esos managers hablando de los horrores del antiguo CAD. Hombre, por favor, ¿cómo es posible que estemos trabajando con CAD? Y seguro que alguno de ellos incluso sonríe, los más mayores dirán, si vosotros supieseis lo que era trabajar sin Windows. Bueno, quiero pensar que más de uno de los que está aquí sepa lo que era trabajar sin Windows, porque si no sería que soy yo de los más viejos, que lo seré seguro, pero bueno, aún así espero que más de uno recuerde lo que era trabajar sin Windows. Veo al ingeniero Leonardo sonriendo, está claro que él ha trabajado sin Windows y como yo habrá trabajado a mano. Los más jóvenes se espantarán, Leonardo, pero recuerde que efectivamente era así y lo duro que era cuando uno cometía un error sin poder apretar un control Z, porque, claro, cuando dibujamos a mano no hay control Z. En fin, como os decía, esos mismos somos nosotros y seguro que, bueno, todos los que hayan utilizado alguna de estas que tengo en pantalla en algún momento de su vida entenderán perfectamente lo que sigue. Antes decía, todos sabrán lo que sigue viendo esto. Claro, con el tiempo me he dado cuenta de que en el público, estoy convencido, hay gente que esto bueno, igual incluso le cuesta reconocer la utilidad de estas cosas enrolladas, de estos plásticos. Bueno, el tema es que esto probablemente fuese en los años 90 y en los años 90 resultaba novedoso encontrar ofertas de empleo que incluyesen el requisito de conocer CAD. Pero ya empezaban a aparecer. Años 90, principios de los 90, tocaba dibujar a mano, pero ya teníamos copias heliográficas, ya podíamos trabajar con copiadoras de amoníaco, esos papeles azules, bueno, que a mí personalmente me resultaban tan atractivos, ese olor que desprendían los estudios de arquitectura en los que tenían la capacidad económica de contar con las reproductoras de planos. En fin, años 90. Empezábamos a ver, evidentemente, en revistas de anuncios de trabajo, en carteles colocados en el Colegio de Arquitectos, en fin, en su caso Venezuela en el Colegio de Ingenieros, pero empezábamos a ver ese requerimiento donde se pedía un delineante o un arquitecto o un ingeniero y al lado aparecía la muletilla con CAD, que sepa trabajar con CAD. Claro, esto era posible, esto ya era una indicación de que la oferta de trabajo era de un cierto nivel, porque los despachos de ingeniería y arquitectura más avanzados tecnológicamente hablando eran los que empezaban a equiparse con ordenadores carísimos, carísimos, carísimos. No quiero ni pensar el dineral que habrá costado los primeros equipos de diseño gráfico en Venezuela o en España. El tema es que empezaban a equiparse con este tipo de tecnología para enfrentar la tecnología definitiva, la tecnología del futuro, para enfrentar el CAD. También empezaban a verse esas ofertas de trabajo del tipo, bueno, se busca arquitecto o ingeniero con conocimientos de computadoras. Curiosamente. Sí, es cierto que, bueno, por cuestiones de mercado, muchísimas de esas ofertas directamente, sin ningún tipo de rubor, lo que pedían era, se busca arquitecto o ingeniero con conocimientos de AutoCAD. Bien, pues el caso es que aparecía una nueva herramienta y los profesionales que manejaban esa herramienta nueva, esa novedad, empezaban a ser buscados por su pericia, por el dominio de esa herramienta. Y empezaron a surgir cursos de CAD por todas partes. Yo recuerdo algunos cerca de donde yo vivía, alguno incluso impartido en el establecimiento de un amigo. Esos primeros cursos de CAD eran impartidos en algunos casos en tiendas de informática, en empresas de ordenadores, porque claro, eso tenía que ver con los ordenadores más que con los arquitectos. Recuerdo, bueno, incluso una anécdota en la que un compañero, sabiendo que yo el año siguiente me ingresaría en la escuela de arquitectura, me decía, hombre, pues esto tienes que conocerlo porque con esto, una vez que acabes, tú vas a ser capaz de dibujarte una serie de módulos y después vivir toda tu vida combinando esos módulos. Bueno,
Yo, desde luego, en aquel momento no es que lo creyese a pies juntillas, pero bueno, me imaginaba la posibilidad de esa forma de trabajar. El caso es que, bueno, esta gente empezó y empezamos a formarnos con cierta urgencia. Empezó esa urgencia, ese run de que había que formarse en el mercado, en el manejo del CAD. Y esto era así porque el mercado laboral lo exigía. El mercado laboral que les comentaba, que hemos estado testeando día a día en BIM Job Offers durante 2 años, exigía en ese momento ese salto tecnológico, y exigía de los que querían hacerse con un hueco en lo más alto del mercado, los que querían sobresalir un poco, exigía que supiesen manejar CAD. Y bueno, estoy seguro de que los menos recuerdan esa situación, pero también me gustaría saber cuántos de ustedes ahora recuerdan haber visto una oferta de trabajo a día de hoy, año 2020, 30 años después, en la que sea requisito para postularse al puesto que se oferta saber manejar CAD. Quiero pensar que ninguno, que nadie recordará haber visto en los últimos, no digo ya más, 5 años, 10 años, los últimos 10 probablemente, pero en los últimos 5 años dudo que nadie haya visto una oferta en la que exijan como requisito conocer CAD. Porque, bueno, hoy no se solicitan arquitectos o ingenieros con conocimientos de CAD. De igual modo que no se requieren arquitectos o ingenieros que sepan leer y escribir. Aunque, bueno, a veces uno sí desearía que eso fuese un requisito, sobre todo lo de saber escribir. Pero bueno, digo que no se exigen ese tipo de requisitos. O sea, ya nadie pide que el arquitecto, que el ingeniero, que el delineante sepa manejar CAD, porque se supone, porque se da por descontado que el profesional que hoy está en el mercado laboral cuenta con el manejo de esa tecnología, ni más ni menos, porque no vale que uno sea arquitecto. Es que tiene que ser arquitecto y además necesariamente tiene que saber trabajar con CAD. Tiene que estar habituado al manejo de esas herramientas. Eso sí, hoy lo novedoso, lo que aparece como diferencia en algunas ofertas de trabajo, es el acrónimo BIM, lo que nos reúne aquí hoy a todos. De hecho, bueno, de ahí viene el título de la presentación. Ahora es el BIM, pero es que antes era el CAD. Bueno, pues antes, en algún momento, antes habrá sido el BIM. Estamos detectando desde BIM Job Offers que estamos en un camino en el que el término BIM está desapareciendo de las ofertas de trabajo. En estos 2 últimos años lo hemos detectado una y otra vez. Al principio nos resultaba llamativo y pensábamos que era simplemente que nos estaba costando encontrar ofertas de trabajo atractivas. Pero lo cierto es que mañana nos encontraremos con que antes era el BIM, ahora es no sé qué, pero antes era el BIM. Y no falta demasiado tiempo para que los despachos de arquitectura o las empresas de software, como la que representará en unos minutos mi compañero Armando Riquelme, dejen de añadir el término BIM en sus oportunidades de trabajo. No falta nada. Eso es pasado mañana. Y no falta nada porque las circunstancias cambian, las necesidades evolucionan, las herramientas se adaptan, pero sobre todo las personas debemos ser capaces de integrarnos en esos escenarios tan dinámicos e impredecibles que les voy a contar que no hayamos visto en este 2020 de escenarios dinámicos y escenarios impredecibles. Pero sobre todo, la palabra BIM, el acrónimo BIM, desaparece de las ofertas de trabajo porque se trata solo de herramientas. Ni más ni menos. Debemos ver que situaciones como esta pandemia global que estamos viviendo, lo que ha hecho ha sido acelerar un proceso de transformación digital que no es un proceso de máquinas, ni siquiera es un proceso de software. Esto de la transformación digital que estamos viviendo, que se ha acelerado, que se ha comprimido en este maldito 2020, es un proceso de personas. Y esas personas hoy, pero también mañana, deberán trabajar con BIM. Pero sobre todo deberán adaptarse a las nuevas herramientas que todavía están por definirse. Herramientas que todavía no conocemos, que probablemente sean evolución de las herramientas con las que trabajamos. Lanzo 2 preguntas que en el espacio de tiempo desde que Leonardo me invitó tan amablemente a dictar esta
esta presentación y el día de hoy, pues he repetido una y otra vez porque me parece que es interesante hacerse esta reflexión. ¿Recuerdan sus herramientas de trabajo de hace 5 años? Solo vayámonos 5 años atrás. Piensen cada uno pues, en su puesto en el que estuviese. Los que estaban estudiando, pues estudiando, si estaban estudiando con esas herramientas. Los que estaban trabajando, trabajando. ¿Y hace 10 años? ¿Recordamos qué herramientas utilizábamos hace 10 años? Año 2010, nos ponemos en situación, ¿cómo eran las herramientas de hace 10 años? Y diremos, hombre, el que más, el que menos, esbozará una sonrisa condescendiente y dirá, claro, pero es que han pasado 10 años. Bueno, pues ¿creen, y esta es la segunda pregunta, ¿creen que dentro de 5 o 10 años seguirán trabajando con las herramientas que utilizan hoy en día? Probablemente no. Perdón, seguro que no. Dudo mucho que estemos trabajando dentro de 10 años con las herramientas que trabajamos hoy. Por supuesto, la imagen que tienen en pantalla es un poco la anécdota de la evolución del mercado, pero a lo mejor no es tanta anécdota. Mi compañero Rafa Tenorio, el compañero en BIMRAS, ya ha colgado en algún momento vídeos en LinkedIn de su experiencia trabajando con Blender y en realidad virtual. Por supuesto, Rogelio y yo, los compañeros de BIMRAS, encantados viendo qué, pues viendo simplemente cómo se movía en un entorno virtual trabajando con una herramienta de trabajo 3D en entorno virtual. Por supuesto, todavía muy incipiente, todavía muy en el nacimiento, pero es que estamos alumbrando todavía el nacimiento de esa tecnología que estamos demandando ya para el día de mañana. En fin, como tenía 30 minutos para ir terminando, sí me gustaría traer una frase de Enrique Dans. Insisto en que reflexionen sobre estas dos preguntas que les he hecho. ¿Qué herramientas teníamos hace 5 o 10 años? ¿Qué herramientas pensamos que podemos tener dentro de 5 o 10 años? Como decía, quiero ir terminando con una frase de Enrique Dans, un paisano gallego, consejero de Innovación y Transformación en la IE University aquí en España, pero sobre todo, para el que no lo conozca, le invito a buscar su nombre, Enrique Dans, en Internet. Es todo un referente en innovación, no solo en español, sino a nivel global. Y bueno, ya dicho sea de paso, tuvimos la suerte de entrevistarlo en BIMRAS, en el podcast, y creo que es una de las entrevistas, sin desmerecer ninguna de las que ha pasado por nuestro programa, de las entrevistas más enriquecedoras que hemos tenido la suerte de tener. Bueno, pues Enrique Dans, en un artículo de los tantos que escribe, comentaba, y entre comillas, que la transformación digital no es incorporar tecnología, sino cambiar actitudes para agregar valor compartiendo datos. Si debemos cambiar actitudes para agregar valor compartiendo datos, me gustaría hacer ver que BIM, a pesar de suponer una ruptura con los modelos de producción basados en CAD, no trae por sí solo, de manera autónoma, la disrupción que nuestro sector necesita. No basta con traer BIM al mercado. Por supuesto que es un gran avance, por supuesto. Un BIM centrado en la definición geométrica del modelo y en el uso de modeladores es una gran herramienta si lo pensamos en términos de generación de documentación. Gana de calle, pero con mucho a cualquier alternativa CAD. Cualquiera de los que esté ahora mismo viendo esta presentación, si está trabajando en CAD, que adopte un modelador BIM, que adopte la herramienta de modelado 3D, aunque solo sea por la capacidad que tiene para generar con mucha facilidad, más o menos, con facilidad, bueno, que tiene, dejémoslo en que con la capacidad que tiene para generar documentación frente a las alternativas CAD tradicionales. Pero eso no es suficiente, eso solo es la punta del iceberg. Desde mi punto de vista, el BIM usado así, incluso usado así, no es una herramienta disruptiva. Yo no creo que sea la herramienta que nos pueda llegar a hacer decir aquello de sí, pero antes era el BIM. La herramienta que nos puede hacer cambiar eso, yo creo que no va por ahí. Estoy convencido de que la verdadera disrupción vendrá de la mano de un modelo BIM centrado en los datos, absolutamente centrado en los datos. Yo lo represento habitualmente con esta diapositiva. Es una diapositiva que he modificado de otra que existía, en la que sustituyo el BIM con B y M mayúsculas por un BIM con la I mayúscula, la I de información.
Porque ese BIM centrado en los datos, centrado en la información que cada agente sea capaz de proveer y centrado en la interconexión de esos datos con origen en los distintos actores que intervengan en el ciclo de vida del activo, ese BIM, ese puede ser la herramienta disruptiva en nuestro sector y la herramienta que el sector necesita para salir del tiempo de los romanos. Porque no nos engañemos, seguimos construyendo en términos generales con la misma tecnología que construían los romanos. Esto de que les hablo probablemente sea el famoso BIM Level 3. A lo mejor es otra cosa y a lo mejor dentro de 10 años me tengo que comer, espero que mucho antes, estas palabras. Pero bueno, yo creo que sí, que efectivamente esta puede ser una herramienta. Ese sí será para mí un modelo capaz de generar valor dentro de una organización, el modelo capaz de generar valor dentro del sector de la construcción. Para llegar aquí, por supuesto, debemos, estoy convencido, incorporar a nuestras organizaciones una cultura de aprovechamiento de datos y de generación de información. Entender que no podemos extraer esa información si no cultivamos esos datos, como dice mi buen amigo Manuel García Navas. Y para esto debemos asumir el por qué BIM está desapareciendo de las ofertas de trabajo. Debemos entender que BIM, el acrónimo, está desapareciendo de las ofertas de trabajo porque se da por supuesto, porque esto es un paso más en una evolución. Y creo que debemos centrarnos en transformar a las personas poniéndolas por delante de las herramientas. Porque antes era el CAD, porque antes eran la tinta china y porque antes, y mejor antes que después, antes era el BIM. Debemos asumir que tenemos que llegar cuanto antes a poder decir eso de antes era el BIM. Sin más, me he pasado casi 2 minutos. Gracias por vuestra atención, gracias por su atención. Por supuesto, gracias al Colegio de Ingenieros de Venezuela y muy especialmente al arquitecto Leonardo Mata por haberme permitido compartir hoy con vosotros esta presentación. Muchas gracias.